las aguas, el que murió y resucitó. No hay nada imposible para ti, Yahweh. El que abre el mar rojo, el que cuando dice sí nadie puede decir no. No hay nada imposible para ti, Yahweh. El que sana y libera, Yahweh, no hay nada imposible para ti. Os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios y la comunión de nuestro Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Gracias a Dios por este tiempo que nos encontramos aquí en este momento y que Dios sea glorificado. Quiero que antes que continuemos, que oremos, que agradecemos a ese Dios y vamos a orar. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por el día de hoy. Te damos las gracias por ese tiempo. Tu palabra dice, a los que te aman, todo les ayudan a bien. Gracias, oh Señor, porque tú estás con nosotros en todo tiempo. Ese momento en tus manos lo encomendamos. Espíritu Santo, tome control en nuestras vidas, en este tiempo. Guíanos. Abre nuestra mente a tu palabra. Abre nuestro corazón a tus espíritus. Libera a todo oprimido. Sana a todo enfermo. Convence los corazones del pecado a la justicia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga tu vida, mi hermano, de una manera sobrenatural. Que Dios prospera todo lo que hace con tus manos. Este es un nuevo día que nos volvamos a estar juntos. Ver un día en la vida es un milagro. Aunque muchos no vemos la importancia de ver un día en la vida, porque hemos acostumbrado de cada día vemos un día, cada día vemos un día, pero para mí es un milagro, porque muchos han querido ver el día de hoy, pero no han tenido esa oportunidad. Dios no les ha dado esa oportunidad. Tú y yo que hemos visto ese día y que estamos aquí en este momento, agradezco a Dios por permitirnos volver a vernos y volver a estar juntos. Quiero que abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 6. Voy a empezar versículo 1. Hechos, capítulo 6, empiezo el versículo 1, nos dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gloria a Dios. Lo que quiero que compartimos en este lugar es la vida desordenada.
la vida perdida. Es lo que yo quiero que compartimos. Es la vida perdida. Cuando hablamos de la vida perdida, estamos hablando cuando la persona no logra lo que tiene que hacer. Pero yo quiero que lo llamemos la vida desordenada. Es decir, la vida que no está en el orden, la vida que está desordenada, una vida desordenada. Es lo que vamos a hablar, la vida desordenada. Cuando una vida está desordenada, es porque ya no está ajustada en lo que le pone en el orden. Es decir, ya hay fracaso. La vida fracasada. Quiero que entienda que Dios no nos ha creado para fracaso. Dios no nos ha llamado para el fracaso. Dios nos ha creado, nos ha llamado, nos ha elegido para un propósito. Y Dios mismo sabe cuál es el propósito que Él nos ha llamado, que Él nos ha creado, para conocer el propósito que Dios nos ha creado, que Dios nos ha elegido. Mira la palabra de Dios. Mira la Biblia. Escucha lo que Dios habla. Entenderás el propósito por el cual Dios te envió. Dios te creó. Si la gente hoy en día están viviendo por el fracaso, no es el plan de Dios para que el hombre esté en el fracaso. No es el plan de Dios para que el hombre viva del fracaso. El fracaso es cuando la persona ya no puede conseguir lo que fue creado para que consiga. Cuando ya no cumple lo que por el cual fue creado. Quiero que entienda que fuiste creado por un propósito. Fuiste elegido por Dios, llamado por Dios por un propósito. No naciste por azar. Dios no te creó por azar. Dios te creó para una misión, para un propósito. Y cuando el hombre ya no está en la línea de ese propósito, es lo que yo llamo fracaso, una vida fracasada. Yo no estoy hablando de que si no trabajas, si no llegas a tener dinero, si no llegas a tener un cargo, está bien tener todos esos cargos, pero lo más importante es estar en los principios de Dios. Cuando ya no estamos en los principios de Dios, ahí viene el fracaso. Alguien puede lograr obtener todo cuanto pueda en la vida. Está bien. Pero si no
estás en los principios por el cual Dios creó al hombre, ya estás viviendo una vida de fracaso. Y cuando hablamos del fracaso, el fracaso es recibir lo contrario de lo que fuiste planificado a recibir. Lograr o pasar o sufrir o vivir de lo contrario de lo que fuiste planificado, de lo que fuiste creado a vivir. Muchos hoy en día no están viviendo sus propias vidas. Muchos hoy en día ya no están en la línea por el cual Dios trazó para que logre en la vida lo que tiene que lograr, para que llegue donde tiene que llegar. Cuando ya no estás en esta línea, ya estás viviendo una vida de fracaso. Y el fracaso siempre, su determinación es perdición. El fracaso, su determinación es lamento, es lloro. ¿Por qué? Porque los fines de un fracasado no son fines de gozo, no son fines de alegría, sino fines de destrucción, de sufrimiento. Donde hemos leído, la Biblia dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Es decir, la iglesia, la primera iglesia, creció en número de miembros. Y dice que hubo una murmuración entre los discípulos, porque las viudas hebreas y las viudas griegas, los que atendían a ellas, ya no les atendían de una manera equitativa, es decir, exacta. Ya hacían una diferencia. Y el asunto llegó a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, no es justo dejar la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra, hablamos del propósito por el cual Dios creó al hombre. Hablamos del propósito por el cual Dios llama a cada uno de nosotros. El propósito por el cual Dios nos elige. Ellos dijeron que nosotros no podemos dejar la palabra para ir a servir a las mesas. Lo mejor es buscar hermanos entre nosotros que tienen temor de Dios, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen buen testimonio, y a ellos les encargaremos de ese trabajo. Aquí cuando medito este lugar, encuentro que el fracaso ya quería entrar o ya estaba entrando en los discípulos. Porque cuando ya hablamos de la disensión, es una evidencia de que aquí la gente ya no está en el propósito por el cual Dios les llamó. Porque cuando Dios nos llama a estar unidos en el amor. Cuando Dios nos llama a estar unidos en la fe,
Cuando Dios nos llama a estar juntos y unidos en todo. Nos llama a ser una sola persona. Pero encuentro aquí que ya había una disensión. Es decir, ya estaban fracasados en el plan original. Hermano, cuando Dios nos llama a ser una sola persona. Cuando Dios nos elige a ser una sola persona. En amor, en comprensión, en la fe. Nos llama a estar unidos. No nos llama a estar distanciados en entendimiento. No nos llama a estar distanciados en ideologías. Nos llama a tener una sola mentalidad. La Biblia dice que la primera iglesia, todos estaban juntos, todos estaban unánimes, todos tenían el mismo corazón. Este es el propósito de Dios con nosotros. Que tengamos un mismo corazón, que tengamos la misma meta, que tengamos las mismas ideas, que tengamos el mismo objetivo y que estemos juntos, unidos. Este es el propósito de Dios que nos ha llamado. Entonces, cuando nosotros ya no estamos en ese propósito, ahí aparece la vida del fracaso. Cuando nos odiamos unos a otros, esa es la vida del fracaso. Cuando nosotros hacemos distinción unos a otros, esa es la vida del fracaso. Cuando hacemos las separaciones, cuando tenemos ideas distintas, esa es la vida del fracaso. Y Cristo no nos llama para el fracaso. Cristo nos llama para un propósito. El propósito de Jesucristo es, Él dijo a sus discípulos, es necesario que yo vaya al Padre para que yo os prepare el lugar. Y vendrá a vosotros otra vez y os tomaré y estaré conmigo y yo estaré con vosotros. Este es el propósito de Cristo. El propósito de Dios por el cual es salvarnos. El propósito de Dios por el cual es estemos juntos, estemos unidos, estemos con Él en el cielo. Pero hoy en día, las gentes están viviendo una vida de fracaso. ¿Por qué la gente vive una vida de fracaso? Escúchame bien. Los discípulos, cuando esta situación lo escucharon, ellos dijeron, no es justo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, debemos saber qué es lo justo cuando somos lo que somos hoy en día en el mundo. Cuando estamos buscando lo que estamos buscando hoy en día en la vida. Cuando estamos luchando para conseguir lo que hoy en día estamos luchando a conseguir. Debemos saber qué es lo justo. Cuando no sabemos qué es lo justo, mi hermano, el fracaso fácilmente va a entrar. El fracaso fácilmente nos va a llevar. La vida del fracaso fácilmente tomará control y empezará a dirigir nuestras vidas. Pero entiéndame que Dios no nos llamó para el fracaso. Dios nos llamó para un propósito. Dios nos llamó para algo muy importante.
Los de Pedro dijeron, no vemos justo dejar la palabra. Hermano, ¿qué es lo que tú estás luchando para conseguir en la vida? ¿O qué es lo que has conseguido en esta vida? Está bien estudiar, pero yo te quiero decir, no está bien estudiar dejando la palabra de Dios. Está bien casar, tener la mujer, tener una familia, pero no está bien casar la mujer sin tener el principio, la palabra de Dios. Está bien tener cualquier cargo en la sociedad. Está bien llegar a cualquier nivel en la vida, pero no lo tienes que llegar sin la palabra de Dios como el principio de tu vida, como la base de tu vida. Cuando la persona sale en la base de la palabra de Dios, ahí está la vida del fracaso. Por eso los apóstoles dicen, no es justo. Hermano, cuando dejamos lo justo, empezaremos a vivir de la injusticia. Cuando dejamos lo justo, empezaremos a vivir del fracaso. Cuando dejamos lo justo, empezaremos a hacer las cosas que no son debidas. Empezaremos a caminar en el error. Hay muchos que piensan que están en la dirección, pero mira, si lo que estás haciendo, la palabra de Dios es la base, la palabra de Dios es el principio, la palabra de Dios es lo que es básico en lo que tú estás haciendo. Los apóstoles dicen aquí que no es justo que vayamos a servir las mesas y dejando la palabra de Dios. ¿Por qué los apóstoles lo dijeron? Porque los primeros que los apóstoles delegaron ese trabajo a repartir comida a las gentes, estas gentes no tenían el principio, la palabra de Dios. Esa gente no tenían la base, la palabra de Dios. Hermano, para que nosotros lleguemos al propósito por el cual Dios nos llamó, el propósito por el cual Dios nos creyó, debemos tener la base como la palabra de Dios. Debemos tener nuestra base, la palabra de Dios. Debemos tener nuestro principio, la palabra de Dios. Cuando dejamos la palabra de Dios, empezamos a hacer a nuestra manera, hermano, ya hemos fracasado. El fracaso es salir a la dirección que te indica la palabra. El fracaso es salir a la dirección que te muestra la palabra de Dios. Una vez que deja la dirección de la palabra de Dios, empieza a caminar en tus direcciones, ahí viene la vida de fracaso. Cuando la persona vive del fracaso, mi hermano, a veces no va a entender cómo va su vida. Cuando la persona vive del fracaso, no sabe cuál es la dirección que va a su matrimonio. Empieza a lamentar que, chico, no sé dónde va mi vida. No sé cómo va mi matrimonio. Hasta si tú le preguntas, hermano, ¿cómo va? Te va a decir, chico, muy mal. No sé, no entiendo, no comprendo. Porque es la vida del fracaso. Los apóstoles entendieron que ya ha entrado la vida del fracaso. Y para salir de ese fracaso, ellos dijeron que busquen hermanos que tienen buen testimonio. Para que alguien tenga buen testimonio, es una persona que tiene el principio de su vida, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, el hombre no tiene la dirección para llegar al propósito por el cual Dios le creó. Sin la palabra de Dios, el hombre
no tiene la guía, no tiene la iluminación, la dirección del propósito por el cual Dios le ha elegido, del propósito por el cual Dios le ha creado. Aquí la palabra de Dios nos muestra que los apóstoles entendieron que para salir del fracaso, para salir de ese entendimiento que hay entre ellos, es buscar personas que tienen el principio, la palabra de Dios, que tienen lo justo, que es la palabra de Dios. Por eso te quiero seguir diciendo, mi hermano, que lo justo que debemos tener, que es necesario que tengamos, siendo lo que somos en este mundo, es la palabra de Dios. Cuando ya no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ya no estamos en lo justo. Y cuando no estamos en lo justo, ya estamos en lo fracaso. ¿Cómo Adán fracasó? Cuando ya no tenía la dirección, la palabra de Dios, que es lo justo. ¿Por qué muchos hoy en día estamos lamentándose? ¿Por qué muchos hoy en día estamos llorando de nuestra salud? ¿Por qué muchos hoy en día están llorando de las situaciones que le están azotando? Porque el mundo hoy en día está con miedo, está con temor. Los apóstoles también llegó una situación igual, pero ellos dijeron: lo justo es tener la palabra de Dios como la guía de todo lo que hacemos. Hermanos, tú puedes ser un millonario si no tienes la palabra como la base que te guía. Estás viviendo una vida de fracaso. Tú puedes ser un presidente de un país. Si no tienes la base, la palabra de Dios que te guía, estás viviendo del fracaso. Tú puedes ser aún el pobre, cualquier cargo que tú puedes tener en la sociedad. Si no tienes la base que te guía, la palabra de Dios, estás viviendo de la vida del fracaso. Por eso muchos hoy en día no comprenden sus vidas. No comprenden la situación que va a sus vidas. No entienden por qué las cosas le llegan de esa manera en sus vidas. No comprenden los tiempos que están pasando hoy en día en sus vidas. El mundo está confundido. El mundo, si no tiene la palabra de Dios como la base que les guía lo que tienen que hacer, que les guía en donde tienen que caminar, estarán lamentando. Porque la vida del fracaso es la vida del lamento. La vida de fracaso es la vida de miedo. La vida de fracaso es la vida de miedo, de cobardía. La Biblia dice, cuando llevaron a Jesús a Pilato, la gente empezaron a acusarle de una manera
imputándole las cosas ni siquiera Jesús lo sabía. Y eso extrañó a Pilato. Y Pilato dijo, ¿por qué tú no reaccionas? ¿Por qué tú no defiendes? ¿No sabe que yo tengo la autoridad para liberarte de estas personas? ¿Sabe por qué Jesús estaba tranquilo? Porque Jesús sabía cuál es la dirección que estaba caminando. Jesús sabía y estaba seguro de los pasos, de todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Por eso Jesús le respondió, Pilato, no tienes ninguna autoridad sobre mí si no te ha sido dada por mi Padre. ¿Por qué Jesús habló con toda seguridad? Porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el principio de la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta palabra de Dios como el principio de todo lo que hace en la vida, como la base de todo lo que hace en la vida, no estará en el miedo, no estará en el temor, no estará en la cobardía. Hermanos, hay muchos matrimonios que están siendo fracasados hoy en día. Hay muchos jóvenes que están siendo fracasados hoy en día. Hay muchas familias que están viviendo del fracaso hoy en día. ¿Qué es lo que estoy llamando fracaso? Cuando la gente está en indefensión, están viviendo del fracaso. Cuando la gente hablan mal unos a otros, esa es la vida, la evidencia del fracaso. Cuando las gentes están peleando unos con otros en disputas, esa es la muestra de la vida del fracaso. Imagina lo que ya había en las viudas hebreas y en las viudas griegas. Ya había insultos, ya había discordia, ya no se miraban en la cara, ya no se reían cara a cara, ya no se hablaban de oreja a oreja, cara a cara, ya se hablaban de las mangas, ya se hablaban detrás de los demás, ya se reían de labios, ya no se reían de corazón. Cuando no ríes de corazón con el otro, mi hermano está viviendo de la vida del fracaso. Cuando ya no habla de corazón a tu hermano, cuando en la familia ya no se habla de corazón, sino de labios, es la evidencia de la vida del fracaso. Hermanos, la vida del fracaso es la muestra de que la persona ya no tiene lo justo. Ya no está en lo justo. Hermano, cuando salimos en lo justo, que es la palabra de Dios, ahí entra el fracaso. Yo creo que tú no quieres vivir del fracaso. Yo creo que tú no quieres que tu vida esté dirigida por el fracaso. Si no quieres que tu vida esté dirigida por el fracaso, porque todo aquel que está dirigida
o dirigido por el fracaso, todo lo que hace en la vida se fracasa. Todo lo que intenta hacer en la vida se fracasa. Aunque dice que lo he logrado, entienda, la palabra de Dios dice, si consigue todo lo que hay en este mundo y pierda tu vida, ¿qué es lo que has ganado? Es muestra del fracaso. No me diga que yo tengo coches, yo tengo dinero, yo tengo casas, he buscado de construir casas y he construido. La pregunta es, ¿tú tienes tesoro en el cielo? Si todo esto lo pierdas, es muestra de la vida del fracaso. Y los apóstoles no querían que sus vidas no caminen, no logren el propósito por el cual Jesucristo les llamó. Por eso ellos buscaron gentes que tienen buen testimonio. Para tener buen testimonio es vivir de lo justo, que es la palabra de Dios. Es obtener la palabra de Dios. Hermana, para tener lo justo y para no estar fracasándose y para no vivir del fracaso, busca obtener la palabra de Dios. Por eso los apóstoles dijeron que no es justo dejar la palabra de Dios. Cuando dejas la palabra de Dios para obtener lo que quiere obtener en la vida, ahí viene el fracaso. Una vez que Caín dejó la palabra de Dios para obtener fama, la Biblia dice que tuvo fama, construyó una ciudad. Pero ¿dónde está hoy en día la familia de Caín? Todo fracasado. Saúl, cuando dejó la palabra de Dios para obtener la victoria a su manera, ahí empezó el fracaso. Todo lo que quiero obtener en la vida, mi hermano, si es la fama, si es dinero, si es hijos, si es matrimonio, si es ser médico, cualquier carrera que quiere obtener en la vida, tenga como base la palabra de Dios. Porque cuando tiene la palabra de Dios, ya tiene lo justo. Y no vivirás la vida del fracaso. Si quieres salir de lo fracaso, que toda tu vida ya está dentro, que hagamos lo que los apóstoles descubrieron. Dijeron que es necesario que no dejemos la palabra. Todo lo que estás pasando hoy en día, lo estás pasando porque has dejado la palabra de Dios. Todo lo que te está aconteciendo, o lo que está aconteciendo hoy en día al mundo, acontece porque han dejado la palabra de Dios. Si los apóstoles dejaron la palabra de Dios, la situación que pasó en ellos no se arreglaría. Pero por cuanto no dejaron la palabra de Dios, la situación se arregló y tu situación también puede arreglarse. Tus problemas que el fracaso ha traído en tu vida también pueden arreglarse. Si quiere que estas situaciones se arreglan, abre tu corazón a Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Que los apóstoles dijeron, no es justo que lo dejemos, porque la palabra de Dios nos lleva a lo justo.
La palabra de Dios nos transforma justo. La palabra de Dios nos transforma honesto. La palabra de Dios nos transforma personas nobles. Si estás dispuesto a abrir tu corazón a Jesús, quiero que repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias. Reconozco que en mi vida todo lo que hago se fracasa. Reconozco que quiero trabajar como los demás trabajan, pero todo resulta fracaso. Quiero obtener como los demás obtienen, pero todo resulta fracaso. Señor, ya entiendo que es por dejar lo justo que es la palabra tuya. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, oh Señor. Hoy te acepto como mi único Dios y mi único Salvador. Borra mi nombre en el libro de la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Amén. Hermanos, si has hecho esa oración conmigo, Jesús ya está en tu corazón. Créalo. Si tú no tienes Biblia, busca una Biblia. Empieza a leer lo que te dice la Biblia. Quiero orar por ti. Pon tu mano donde estás enfermo, donde sientes dolor. Padre, en el nombre de Jesucristo, encomiendo al hermano, encomiendo a la hermana. Pido que el Espíritu Santo tome control en cada uno de ellos en este tiempo. Espíritu Santo, tome control en sus vidas. Espíritu Santo, tome control en toda situación que está pasando sus vidas. Libere a cada uno de ellos en este momento. Libera a cada uno de ellos en este momento. Descienda en cada uno de ellos, Espíritu Santo. Descienda en cada uno de ellos, Espíritu Santo. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, libera a cada uno de ellos de toda situación que está sufriendo. Libera a cada uno de ellos de todo lo que le está atormentando o oprimiendo. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de fracaso que está trayendo el fracaso en su vida, lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Les declaro libre de todo ese fracaso en el nombre de Jesús. Les declaro libre de todo ese fracaso en el nombre de Jesucristo. Que la unción de Dios te localiza en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo te localiza ahora. Te localiza en el nombre de Jesucristo. Te localiza en el nombre de Jesucristo. Te localiza en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, declaro en este momento que descienda sobre tu vida la salud y la liberación en el nombre de Jesucristo. Declaro libre de todo fracaso que tu vida estaba viviendo. Declaro libre de toda opresión espiritual o física que tu vida estaba siendo oprimida. Te declaro libre en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Declaro esas vidas sanas y libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, ¿estás sano? ¿Estás libre? Créalo. Y si desea estar en contacto con nosotros, mi número de teléfono es Orange 080078. Y puede visitar también en mi canal. Mi canal el título del canal es Milagro Divino Camilo.
Que Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Shalom. Amén. Yahweh, 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 no hay nada imposible para ti. El que camina sobre las aguas, el que murió y resucitó, no hay nada imposible para ti, Yahweh. El que abre el mar rojo, el que cuando dice sí nadie puede decir no, no hay nada imposible para ti, Yahweh. El que sana y libera, Yahweh, no hay nada imposible para ti.